Mientras les platico acerca de la escuela. ¿Cómo se llama la escuela? Se llama primero el reino de Dios y su justicia. Y la lectura está en Mateo capítulo 6, 25, verso 25 al verso 34. Y voy a poner aquí la pizarra. Es que tuve problemas técnicos y pues se me fue, se me fue aquí este asunto. Así que les voy a compartir mi pizarra. Bueno, ya tenemos ahí ya está, aquí está, hermanos. Ya tengo aquí con ustedes lo que es muy bien. Ya tengo la pizarra. Bien, bien, bien. Bien, hermanas. Ana Laura Fermín, pasa vos. Bienvenida. Dios te bendiga. Qué bueno que están aquí. Miren, quiero compartir con ustedes esto acerca del reino de su justicia, que es la lección. El capítulo 6, verso 25 al 34, y les comparto una pizarrita que hice aquí. ¿Sí? Si ustedes la pueden ver ahí, apreciar, están viendo ustedes el título, es el reino de Dios primero, el reino de Dios y su justicia. Y la lectura bíblica la tenemos en lo que va a ser el texto de Mateo 6, 25 al 34, que si me permiten se los voy a leer así muy rapidito. Bueno, se los voy a leer. La busco rápido y se las leo. Dice, por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni allegan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, perdón, mirad las aves, ya, más quién de vosotros podrá congojándose añadir su estatura a un codo? Y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Reparad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más vosotros hombres de poca fe? No os congojéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga. Basta el día su propio afán. Yo sé que por ahí Isidro ya nos va a mandar ahorita la versión moderna. Ya le damos una releída, porque al final de cuentas eso venimos, ¿no? A leer la Biblia. Entonces, hermanos, que se preocupen. Vamos a leer, ¿sí? Y hermanos, aquí entonces ya tenemos nosotros esta parte de la lectura. Miren, hermanos, aquí vemos nosotros que la lectura nos está llevando a lo siguiente. Miren, entender esto, miren. El reino de Dios es su justicia. Voy a ponerlo de otra manera porque aquí me está causando. La verdad es que está muy chiquito, hermanos. Ya sé qué voy a hacer. Ya sé qué voy a hacer. Perdón, hermanos, discúlpenme. Es que soy nuevo en esto de las pizarras. Entonces, la voy a crecer un poco más. Y la voy a centrar. Y ahí la vamos a poder ver. Bien, Isidro, gracias. Por eso les digo, gracias. En la versión moderna dice, por eso les digo, ¿dónde estoy? ¿Me estoy viendo? Sí. Dice, por eso les digo, me corre aquí. Por eso les digo, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren a las aves del cielo. Ellas no siembran ni cosechan ni tampoco guardan nada en graneros. Sin embargo, su padre que está en el cielo les da alimento. No valen ustedes mucho más que ellas. ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, va a añadir una hora a su vida? ¿Por qué se preocupan por la ropa? Fíjense que cómo crecen los lirios del campo. Ellos no trabajan ni hilan para hacer su vestido. Sin embargo, les aseguro que ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Así que si Dios viste a todo lo que
crece en el campo, que hoy tiene vida, pero que mañana será quemado en un horno, con mucha más razón cuidará de ustedes. No sean gente de poca fe, así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o qué ropa vamos a usar. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir estas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo, que sabe que necesitan todo esto. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesiten. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Gracias. Leda Villedas, bienvenida, hermana, bienvenida. Aquí está la lectura entonces, ya en versión antigua, 1909, y en versión moderna. Palabra de Dios para todos. Hermanos míos, tenemos entonces aquí este asunto de la escuela, y es muy interesante, hermanos, porque aquí nosotros vamos a tratar de entender, vamos a tratar de ver acerca de los afanes y la ansiedad. Esa es una de las cosas que de alguna manera no nos podemos ahora sí que quitar, ¿no? Y miren, cuando vemos esto, vamos a tratar de entender qué es lo que es para nuestras vidas hoy. ¿Cuál sería entonces la ética del reino? ¿Sí? Y la ética del reino, ¿cómo nos comportamos ante la riqueza, ante la situación del dinero? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Por lo tanto, el objetivo dice apropiar la siguiente verdad: la conducta más buena, digna y recta como expresión del amor, la gracia del Padre se manifiesta cuando el discípulo busca como prioridad el reino de Dios. Y ya saben ustedes que nos contestamos 3 preguntas. ¿Sí se acuerdan? Bien, ahí están las preguntas. ¿Cuáles serían las preguntas que contestamos? Bueno, las preguntas son ¿qué, para qué y cómo? Esas son las preguntas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos nosotros primero a apropiarnos de esta verdad. La conducta más buena, digna y recta. Esta es una verdad. ¿Cómo se vive la conducta más buena y recta? ¿Cómo? Se vive como expresión del amor y la gracia del Padre. ¿Para qué, hermanos? Para manifestar cuando el discípulo busca como prioridad el reino de Dios y su justicia. Entonces, vivir digna, recta, justamente, vivir bueno, digno y recto, tiene que hacerse en expresión, como la expresión del amor y la gracia del Padre, para manifestar eso, de que estamos viviendo de esa manera el reino de Dios. Ese es el objetivo. Ahí está, y ya tienen ustedes ahí también el objetivo, esto del qué, cómo y por qué y para qué. Ahora, una vez que lo tenemos, hermanos, este objetivo, ya lo hemos visto, entonces, hermano, quiero que usted me acompañe y veamos lo siguiente, ¿sí? Vamos a estar mirando en esta lámina que tenemos aquí, vamos a estar mirando en la narración, vamos a estar hablando sobre todo del pan nuestro de cada día, el pan nuestro de cada día. De eso vamos a estar hablando. Recuerden que estamos hablando de la parte central del reino, que es el Padre Nuestro. Ya hablamos la semana pasada de una parte, ahora estamos hablando de esta. Y aquí vamos a hablar de 2 cosas: de los afanados y de los necesitados. De esto vamos a hablar, ¿sí? Básicamente es esto porque, hermanos, una de las cosas que a nosotros nos tiene bien, vamos a decirlo así que bien, es el asunto de estos. Miren, hay 2 exigencias, ¿sí? La primera es que no nos afanemos. Ese es el asunto. La otra ahorita la vamos a ver, ¿sí? Pero en esto, miren, todos tenemos necesidades básicas. Todos. Todos tenemos necesidades básicas. Y por lo tanto, todas nuestras necesidades básicas se estriban en 3 cosas, que son vitales: el agua, la comida y el vestido. Y le voy a hacer una cosa. Esto del agua, la comida y el vestido, todos necesitamos estos 3 elementos. No hay vuelta de hoja. Todos. ¿Sí? La cuestión está aquí, no en que si necesitamos o no estos 3 elementos, sino qué actitud tenemos ante ello. Y eso es bien cierto, ¿sí? Por lo tanto, miren, en este sentido nosotros hablamos de las necesidades básicas propias de todo ser humano. Cuando a alguien le faltan estas 3 necesidades, hermanos, entra lo que se llama, esta ausencia, puede entrar una angustia que puede llevarnos a representar incluso hasta la muerte, cuando no tenemos ninguna de estas 3 cosas, alguna de estas 3 cosas. Puede representar en nosotros la muerte. No vamos a explicar por qué, usted lo va a explicar el sábado en su iglesia.
Pero una cosa es importante, todas estas tres cosas vitales, todos las necesitamos, todos. Ahora, vamos a entender dos cosas importantes, lo que es una necesidad real y lo que es el afán por tener eso. Fíjense bien. Primero vamos a definir, hermanos, vamos a definir qué es el afán. ¿Sí? Vamos a definir qué es el afán. Y entonces, en ese sentido, el afán viene, hay una palabra que es merinate, y esta merinate es como una palabra como decirse, fragmentarse, desmoronarse, dividirse en partes, desestructurarse. Es como si alguien dice que tiene muchos compromisos y muchos problemas y tiene que partirse en pedazos para poder hacer todo, ¿sí? Y entonces, hermanos, la angustia, ¿sí? La angustia, esto de estar afanados, nos lleva incluso hasta una sensación de angustia. Y la angustia, hermanos, es la sensación de estar cayendo en el vacío y no encontrar dónde sujetarse. Por lo que se despierta en nosotros un sentido de desesperación. De desesperación. El afanarse, fíjense hasta dónde nos lleva. Todos, vamos cayendo en cuenta. Primero, todos tenemos necesidades básicas. Todos. Ahora, la gente, todos se afanan por esto. Y afanarse por esto puede incluso hacernos a nosotros entrar en una angustia. Y eso es natural, pasa a todos, hermanos. A todos nos pasa. Entonces es un asunto natural, pasa a todos. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Vean ustedes. Sigo otra vez a mi pizarra. Y en mi pizarra nosotros podemos ver, hermanos, acerca de los que son afanados y de los necesitados. Todos necesitamos tenemos necesidad de esas cosas vitales, agua, comida y vestido. Ahora, el merinmate que habíamos hablado es de aquel que se afana o que se afana por ello y entonces lo lleva a una angustia, ¿sí? Y fíjese que se debe a padecer sin necesidad, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se angustia la gente? Cuando no tiene necesidad, fíjese, todos se angustian. Y mire usted, los necesitados se angustian, ¿sí? Se debe a padecer con necesidad. El problema del afanado es que se angustia y su angustia se debe a padecer sin necesidad. No sé si yo puedo explicarme bien, porque a veces me cuesta trabajo explicarme. A ver, ¿sí me expliqué? Entonces apóyenme ahí con sus mensajes, apóyenme. ¿Sí me expliqué? Entonces, vean ustedes, una cosa, todos necesitamos estas cuestiones vitales, agua, alimento y comida. Ahora, todos nos afanamos por ellos, ¿sí? Y este afán, ¿sí?, nos puede llevar a causar angustia por estar preocupados por eso. Ahora, la diferencia estriba nada más en que los que se afanan por él sin necesidad y los que se afanan por él con necesidad. ¿Ya lo veo la diferencia? Ahora creo que ahora sí me expliqué un poquito mejor. Creo que sí. Entonces, esta diferencia, ¿sí?, es la que hace que esas carencias producen esas angustias, pero estriba solamente en una cosa, en que nosotros o ellos, cualquiera de todos nosotros o ellos, todos, ya sea ellos o sea nosotros, los que afanan sin necesidad y los que se afanan con necesidad, hermanos, el problema es que nosotros estamos cayendo en esto, en falta de confianza en el Padre. Y esto no vamos a abogar. ¿Sí? Creo que anda por ahí mi nieta. Dios te bendiga. Amén, hermanito Isidro. Gracias. Miren, no vamos a abogar porque no se hagan las cosas o porque nosotros no realicemos trabajos para poder decir, el Señor me va a proveer al fin, mira, las aves y los lirios. Pues no hay problema. Si yo hago algo más que ellos, entonces ya no voy a hacer nada. No estamos diciendo eso. Estamos hablando de lo que produce el afán, que es una angustia. Entonces, allí es donde vamos a estar manejando nosotros ese sentido. Miren, Jesús no habla del que tiene del que tiene necesidad, no va a hablar de ese tiene que buscarlo, ¿sí? Sino va a hablar del que tiene la angustia del hambriento, del sediento o del desprotegido sin padecer necesidad. Pues su angustia, hermanos, no está en lo que se vive en el presente porque sí tiene comida, porque sí tiene techo y porque sí tiene donde protegerse. ¿Cuál es su problema? El futuro. Entonces se está angustiando por algo que todavía no acontece. El otro se afana por lo de hoy, pero este se afana incluso por lo de mañana y todavía ni siquiera llega al mañana.
Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Luego entonces, hermanos, ¿sí? Luego entonces, nosotros vamos a manejar en esto que va a ser la escuela sabática 3 cosas muy importantes, ¿sí? Ahí, perdón, ya las hice más diferentes. Miren, aquí está la diferencia de lo que marcaba, la angustia sin necesidad y la angustia con necesidad. La falta de confianza en el Padre y al final vamos a hablar sobre la confianza en el Padre, pero esto es después. Ahorita vamos a hablar sobre estas 3 cosas. Estas 3 cosas son las que nos van a estar manejando, o van a estar guiándonos en lo que va a ser nuestro estudio. Primero, el Padre alimenta y viste a los suyos, ¿sí? Aquí lo vamos a entender de esta manera. ¿Sí? Déjenme regresar. Ahí nada más que aquí saca cada cosa luego. Bueno, aquí. ¿Vamos bien? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Bueno. Entonces, la primera parte que les decía yo era acerca de ver el asunto de que el Padre alimenta y viste a los suyos. Entonces, vean ustedes. Cuando nosotros vemos la palabra vida, por ejemplo, que se utiliza en griego, está la vida, se puede hablar de estas palabras de la vida, por ejemplo, el término zoe, que significa es un aspecto natural. El bios se refiere a un criterio ético, bios. Y la palabra psique es cuando es un aspecto anímico. Entonces, estas 3 palabras griegas definen lo que es vida, pero dependiendo nosotros en qué sentido lo hagamos. Entonces deberemos ver si estamos hablando de bios, de zoe o de psique. ¿Sí? Incluso zoe la palabra zoe se utiliza en Juan 3:16, para que no se pierda, sino tenga zoe eterna. Entonces Zoe habla de una vida más bien natural, de un aspecto natural, y está hablando de plenitud, de ser completo. Pero ahorita, bueno, estamos hablando entonces de psique. Hoy vamos a hablar de psique, no de Zoe, ni vamos a hablar tampoco de bios. Se ha estudiado de secundaria, preparatoria, en la universidad, y en aquellos tiempos estudiamos biología, que tiene que ver con el tratado o estudio de la vida, y la vida de los animales, la vida de nosotros, etcétera, todo lo que es la vida. Y eso tiene que ver con un aspecto ético. El asunto ahora nosotros es psique, el asunto es anímico. Entonces, nuestra vida como la vivimos, ahí es donde vamos a ir. Entonces, nosotros tenemos que tener entendido una cosa, la vida plena es lo más valioso que el ser humano ha recibido de parte de Dios. El soplo de vida, ese que nos dio allí en el Edén, se lo dio a Adán, el representante de toda la generación, dice que sopla hálito de vida y nosotros hoy tenemos esa vida. Y por lo tanto, esa es una vida que nosotros tenemos ahora y que es la vida que es lo más valioso que Dios nos da. Sin embargo, hermanos, hay gente que puede estar viva y estar a la vez angustiados. ¿Sí? No experimentar esa vida. Miren, la angustia tiene ese efecto. Quita el potencial de vivir a quien experimenta la vida. A quien puede experimentar la vida real o plena, le quita eso, porque la angustia, está angustiado, está preocupado, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? Miren, hermanos, por ejemplo, yo la verdad, y lo soy honesto, yo también a veces me porto así medio mal psique, ¿no? Mal psique. ¿Por qué? Porque a veces sí se piensa, ay, ya no me quede mi pensión, entonces el dinero me va a proveer para el futuro. Cuando mi confianza, ¿dónde debe de estar? Y vivimos tiempos difíciles. Nosotros como familia, a veces hay tiempos, hermanos, en los cuales ya no siento lo duro, sino lo tupido. Ya yo veo cómo si no me llueve en mi milpita o si no me está cayendo, pero duro, hermano. Pero una cosa hago, ¿sabes qué, Señor? Todo mi economía está en tus manos. Confío en ti. Y es difícil, hermanos. Créanme que es difícil porque a veces me cuesta trabajo estar depositando mi confianza. Digo, ay, Señor, pero sí, te deposito en ti, pero ¿qué voy a comer mañana? Por la angustia que tengo por el presente. Mi problema que tengo también es por mi angustia por el futuro. Porque todavía no llego. A lo mejor ni vivo. Pero yo estoy esperanzado en otras cosas, diciendo, ¿cómo voy a resolverlo? Yo ya dije, voy a resolverlo como con mi pensión. Pero hermanos, todavía no llega. Y no sé si vaya a llegar. A yo allá. Entonces, vean ustedes, ese es un ejemplo de lo que es cómo me siento, mi psique, cómo está antes de esto. Entonces, aquí nosotros vemos que se puede entonces estar vivo, pero estar angustiado. Y ese es el problema. Dios lo que quiere para nosotros es que tengamos una vida plena, una vida Zoe. ¿Sí? Esta, entonces, es lo que nos pregunta él. ¿No es acaso más la vida que el alimento y el vestido?
Entonces ahí deben decir, pues sí, porque pues podemos no tener alimento ni tener vestido, pero si tenemos vida, pues ya la hicimos, ya estamos bien, ¿sí? Entonces, las respuestas a las preguntas que van a tener ustedes que hacer aquí, yo ya les di algunas. Yo he experimentado en esta forma de angustia, sí, sí, lo he experimentado. ¿En algún momento me ha robado la fuerza, el gozo y el entusiasmo para vivir? Sí, definitivamente sí. Por lo que les acabo de platicar, sí. Sí me lo ha robado. Entonces, ¿qué he hecho al respecto? Bueno, pues entonces tengo que empezar a recordar los pasajes de la Biblia de la provisión de Dios, de la misericordia de Dios y de lo que Dios tiene para mí. Entonces tengo que acordarme y decir, ahora sí. Entonces, ¿sabes qué? No, ya, Señor, aquí está. Pero mientras tanto, sí, sí me ha angustiado, sí, sí me ha robado el gozo, sí me he sentido mal. Pero empiezo a ver la mano de Dios, ya, hermanos, esta semana la vi así y yo bendigo a Dios por eso. Entonces, Dios, hermanos, de alguna manera, el Padre bueno valora mucho más, nos valora mucho más que al resto de sus criaturas, que las aves y que en este caso las plantas, ¿sí? Porque Él nos dice que el cuerpo y la vida son más allá. Vean ustedes, le comparto mi pizarra y le digo lo siguiente. Mire, aquí tenemos entonces nosotros que el Padre alimenta y viste al suyo, eso ya lo vimos. Ahora vamos al 2, perdón. Vamos al 2 entonces. La provisión amorosa es la base para la ética cristiana. Y aquí vamos a ver estos puntos. Gentiles contra discípulos. ¿Qué buscan los gentiles, los ídolos? Para todo, Dios conoce nuestras necesidades y preocupados. Entonces regreso acá conmigo. Bueno, regresen acá conmigo. Yo los regreso. Y entonces empezamos a ver este asunto, ¿sí? Ya tenemos que nosotros somos más valiosos que esto, ¿sí? Entonces, la angustia, hermanos, que tenemos a veces tiene más que ver con el futuro. Ya lo expliqué, como en mi caso. Más que lo que tenemos ahora. Si Dios cuida a los suyos. El Dios está para nosotros. Entonces, si nosotros valemos más que ellos, entonces nuestra forma de pensar acerca de esto es que tenemos un Dios provisor. Un Dios que está al tanto de nosotros. ¿Está de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me expliqué? Entonces, si tenemos eso, entonces tenemos que ver esa provisión, que esa provisión tiene que regir la ética. Recuerda que vimos moral y ética. Moral tiene que ver con lo que realmente es y la ética es vivir más allá de lo que nos dijeron que es. Por lo tanto, ¿cuál es la ética? ¿Cómo debemos vivir con respecto a lo que es esto de la angustia y el preocuparse con respecto a lo que nosotros acabamos de ver? Si Dios entonces es el dador y la provisión amorosa del Padre está sobre mí, ¿cómo nosotros debemos vivir esa ética? ¿Cómo debe ser la base para la ética? Así me tengo que mover con eso. Entonces, ¿sí? Esto es lo que hablamos acerca de la segunda exigencia. Y esa segunda exigencia, ¿se acuerdan que habíamos dicho? La primera es los afanes, la segunda esta es positiva, donde dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y aquí es donde nosotros vamos a manejar el asunto de lo que habíamos dicho. Miren, primero, en nuestra lámina habíamos dicho nosotros que la provisión amorosa es, primero, ¿qué buscan los gentiles? Y vamos a ir hacia allá. ¿Qué están buscando los gentiles? En primer lugar, miren, las actitudes del discípulo vamos a ver esas actitudes del discípulo contra los gentiles. Lo que buscan los gentiles, sí, sí, a diferencia de muchos, es que están buscando preocuparse por lo que van a comer, por lo que van a tener, sí. Ellos, de alguna manera, cuando dicen que los gentiles buscan, estar utilizando un verbo griego que se llama episetousin, que significa buscar asiduamente o buscar con insistencia, como si, más bien, en eso se les va la vida, en eso se los va. Y en el verbo que habíamos dicho de merinate, estamos hablando de alguien que está preocupado. Entonces, todos tenemos merimate, pero los gentiles se van a la episetousin, que es una búsqueda sin paralelo. O sea, están buscando y buscando y buscando y buscando. Mientras que nosotros estamos preocupados por eso, sí. Puede llegar a un grado de angustia, sí, pero no es una angustia que nos aniquile. Ahora nosotros entonces vemos, lo que buscan los gentiles es que no solo se ocupan en cubrir sus necesidades, incluso ellos tienen ídolos para cada necesidad y confían incluso en ello. Ídolos el trabajo, ídolos el dinero, ídolos, y empiezan a cubrir sus necesidades. Creen que se puede cubrir con ello. Son falsos dioses, parece que tienen a veces tienen más fe en esos dioses que incluso en el Dios verdadero.
Y muchos dicen, sí, en Dios creo, pero en el dinero me baso. Teniendo dinero no está bien todo. Y empezamos a justificar por qué tener dinero. Y yo no estoy diciendo que no tengamos, ¿eh? Ahorita lo vamos a ver. Sí, no. Entonces, ¿qué es lo que hacen los gentiles? ¿Cómo es posible que los gentiles que no conocen, fíjese, además, la fe que le depositan a estas cosas? ¿Sí? Si Dios conoce las necesidades de los suyos, si Él mira desde el cielo la vida de sus discípulos y nada de eso oculto, pareciera ser que los gentiles, hermanos, están buscando con mucha fe lo que tienen, lo que quieren. Y a veces parece que nosotros no buscamos las cosas de Dios como las buscan ellos. En el caso de ellos, este, su cubrir todas esas necesidades sin necesidad, o cubrir todas esas, como habíamos dicho, necesidades básicas o vitales sin necesidad de ellas, porque recuerden que están buscando hacia el futuro, no ahorita. Entonces, pareciera ser que es así. Entonces, ellos no viven de alguna manera, lo que nos dice el Padre es, bueno, si estos están así, si ellos están así, nosotros no vivamos preocupados, sino solo ocupados. Los discípulos tenemos que vivir ocupados en eso, no preocupados por eso. Porque los que vivimos, los que conocemos al Señor, no podemos vivir angustiados. Sí ocupados, sí ocupados. ¿Ya ven está la diferencia? Ahora sí lo captamos. Sí ocupados, sí ocupados, no preocupados. Ellos están preocupados porque lo tienen, pero sí preocupan por lo demás y eso los lleva a la angustia y la angustia les puede llevar a cosas malas. Incluso déjense una cosa, los pobres, la gente que tiene necesidad, esta misma preocupación se puede trastornar en angustia y lo puede llevar a cometer ilícitos, ¿eh? Pero la diferencia ahora es que entonces vamos a empezar a inclinar nuestro corazón hacia Dios. ¿Cómo? ¿Qué voy a buscar? Aquí vemos nuestra lámina y vemos a la tercera parte donde dice, ¿en qué me ocupo entonces? ¿En qué me voy a ocupar? Sí. Y aquí tenemos tres cosas básicas. Perdón, aquí es Dios con D mayúscula. Qué barbaridad. Qué burro soy. Me equivoqué, perdón, ¿eh? Pero lo bueno es que se puede corregir. Ay, perdón. Eh, Aquí está. Entonces, ¿en qué me ocupo entonces? Bueno, ese es a lo que vamos a trabajar ahorita. ¿En qué me voy a ocupar? Bueno, miren hermanos, si el hombre carnal, el hombre que no tiene Dios, el hombre que está afanado por eso, o preocupado por las cosas vitales, al igual que nosotros, pero se angustia porque se angustia por el futuro y nosotros entonces no estamos preocupados, sino ocupados, entonces ¿en qué me voy a ocupar? ¿Qué voy a buscar? Bueno, lo primero que tengo que buscar es algo como si fuera el tesoro más preciado. La exigencia de Jesús es que un discípulo, hermanos, no siga la corriente cultural, que no se angustie, pero tampoco que se enfoque en una búsqueda insistente por obtener los bienes que satisfagan sus necesidades más básicas. Dios conoce nuestras necesidades, recuérdelo. Dios no nos va a dejar, Él lo ha dicho en la palabra, Isidro le voy a pedir que se ponga a buscar ese pasaje, está en Hebreos y en Salmos creo, pero ese pasaje que dice que Dios no nos va a dejar y nos va a desamparar. Ni nos va a dejar ni nos va a desamparar. Gracias, hermano Isidro, ya te lo pedí como de veras que exigente soy, ¿verdad? Pero bueno, esto es, entonces, si Dios tiene para nosotros esa provisión, entonces en lugar de enfocarnos nosotros, en lugar de estar en esa conducta que tienen los que se afanan, sino nosotros tenemos que ponernos en una conducta buena, digna y recta, en conformidad con el reino de Dios, con el reinado de Dios, perdón. Entonces, ese reinado lo tenemos que buscar como un tesoro muy preciado. Ese debe establecerse en nuestra vida, debería ser la prioridad. Por eso, ¿cómo se llama la escuela sabática? La escuela sabática se llama, entonces, como dijimos, primero el reino de Dios y su justicia. Porque el 6:33 de Mateo, recuerden cómo dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá, ¿por qué? Por añadidura. Entonces hay que buscar el reino de Dios. Marisa, pásate hermanita, bienvenida. Sí, dice, miren, lo que dice Marisa, pasa a todos. El hombre en su estado natural, considerado moralmente muerto en pecados y necesitando ser vivificados por el poder de Dios o como viviendo, perdón, o como ser vivificado por el poder de Dios o como viviendo el pecado sin necesitado, perdón,
es que no tiene, o como viviendo en pecados y necesitando aceptar la muerte a fin de poder vivir en Cristo. Efesios y Romanos, así es. Entonces ese hombre no puede entender estas verdades. Pero déjame decir una cosa, Marisa. Aquí estamos hablando de incluso de gente que además de lo que usted menciona y que está correcto, además incluso creyentes que están viviendo angustiados y preocupados por el futuro. Está hablando de ellos también. Así que estamos hablando de dos tipos de gentes. La gente preocupada por esas cosas y la gente que está ocupada en el reino de Dios. Y entonces, lo que nosotros acabamos de decir es que el reinado de Dios, la provisión de Dios para la vida de nosotros, Dios nos ama y nos valora mucho y nos tiene todo. Él provee, Él puede proveer por nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Entonces está en que nosotros, si sabemos eso, ¿cómo tendríamos que vivir? Bueno, la respuesta sería entonces, ¿sí?, que tendríamos que apegarnos al reino de Dios, buscar el reino de Dios. Así como buscamos el pan, el agua, la casa, el vestido, todo, así deberíamos anhelar la justicia de Dios. No la justicia como la de los fariseos, acuérdense, ¿eh? Porque si justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, ¿se acuerdan? Todo eso ya lo vimos, ¿sí? Esa era una manera simulada de vivir. No, nosotros es ajustarnos a la voluntad de Dios, como con hambre y sed de justicia. Aquí es donde nosotros decimos, bueno, entonces, ¿cómo le hago? Bueno, ¿se acuerda de las bienaventuranzas? Fíjese bien. Fíjese bien. Y su escuela sabática le va a decir, ¿cómo buscamos? ¿Qué hacemos? Bueno, busque hacer la voluntad de Dios con la actitud de pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres. Busque hacer la voluntad de Dios con mansedumbre. Bienaventurados los mansos. Busque hacer la voluntad de Dios consciente de las consecuencias dolorosas que provoca el pecado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Busque hacer la voluntad de Dios con pureza de corazón, sin hipocresía, sin doblez de agenda o doble moral ni con doble intención. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Ya lo está viendo? ¿Y? Todo ya lo vimos, ya lo manejamos. Busque hacer la voluntad de Dios como pacificador. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Y buscar hacer la voluntad de Dios con disposición a padecer incluso por causa de la fidelidad al Evangelio. Bienaventurados sois cuando os vituperan, etcétera, todo lo que ya vimos. Eso ya lo vimos en las escuelas sabáticas anteriores, por lo tanto, así tenemos que buscar el reino. ¿Basados en qué? La ética del reino, hermanos. Y la ética del reino son las bienaventuranzas. ¿Cómo lo ve? Esto está genial. Gracias, hermano Isidro, es Hebreos 13:5. ¿Sí? Es el mismo hermano Isidro Azuela el que escribiste, no amen el dinero, sino conténtense con lo que tienen, porque Dios dijo, nunca te abandonaré, ni te dejaré solo. Amén. Gracias, hermano Isidro. Eso es. Me encanta, hermano, porque sí, como eres de mucha ayuda aquí. Gracias. Hermanos, entonces, ahí están. Es lo que decía Mateo 6:33. Ustedes buscan el reino de Dios y su justicia. ¿Cuáles estas cosas que acabamos de mencionar? Estas 8. Lo de las bienaventuranzas. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar, hermano. ¿Confiar en qué? En la provisión de Dios. En lo que dice ahí, las añadiduras. Lo que leímos en la versión que nos dio Isidro hace rato. ¿Sí? Busquen, así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y Dios les dará todo lo que necesitan. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no escribe ahí un amén? Porque Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Y dice la Escritura en un salmo, mozo fui y he envejecido. Y no he visto a un justo desamparado, ni su simiente que coma pan. Tenemos que confiar en esas promesas. Ahí está el asunto, confiar en esas promesas. Confiar en eso. Confianza es. Miren ustedes entonces la diferencia entre unos y otros, angustiados, preocupados y viviendo en total incertidumbre. Los otros ocupados, estos preocupados, nosotros ocupados, ¿sí? Pero no esperando, estos sino esperando lo que Dios tiene para nosotros. Amén, gloria a Dios. Empezaron los amenes. Porque así es, hermanos. Así es. Aquí es la confianza aquí. Debemos estar nosotros no angustiados, pues tenemos el cuidado de Dios, hermano. Y no debemos ocuparnos insistentemente en ello, pues tales cosas son algo que el Señor añade como provisión de amor por los suyos. Y yo bendigo a Dios, hermano, porque yo he visto la mano poderosa de Dios en mi vida. Gracias, hermano. Gracias. Amén también. Muchas gracias. Hermanos, yo he visto la mano poderosa de Dios en mi vida porque andaba yo, pero de veras, pero mi carro ya tiene 3 semanas que no sale. Está
una cosa, otro detalle y otro, y no sale. Y yo dependo mi economía no depende totalmente del carro, pero sí tengo un gran porcentaje de mi economía está ahí. Entonces, yo gracias a Dios soy maestro, trabajo en una escuelita y doy clases particulares. Bendito sea el Señor que todavía tengo, pero a veces las clases las cancelan. Y los días que no hay clases en la escuela, pues no me pagan. Entonces, yo dependo del carro, pero mi carro andaba mal. Andaba mal. Entonces yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y pasaba, unos hermanos me vieron. ¿Pero cómo está, hermano? Bien, gracias a Dios, saben, victoria, amén, gloria a Dios. Ni cierto, no andaba bien. Sí, entonces ellos me dijeron, no, ¿cómo está? No, su carro todavía no saldrá, ¿no? Ya les platiqué todo de cómo estaba el asunto. Ah, ok. Y hermano, miren, Dios es bueno. Manda gente para que provea por nosotros. Y el Señor me bendijo con esas personas, me bendijo y hermano, ahí vamos. Gracias a Dios, allí vamos. Nosotros tenemos que ver y empezar a confiar en Dios. Sí, por eso les decía, ¿me sentí angustiado? Sí. ¿Me estaba robando el gozo? Sí, sí, me lo estaba robando. Sí. Me sentía preocupado, sí. Estaba ocupado, pero sí, no niego que me tenía preocupado. Y esta me estaba ya angustiando. Estaba yo al borde de ser gentil y no ser el discípulo de Cristo, vea usted nada más. Pero el Señor, con el gran amor con que nos amó, Él proveyó y para mi casa. Y bendigo a Dios por eso. Qué hermoso estudio dice Isidro. Y entender de su reino se refiere al reinado de Dios en nuestras vidas, sí, hermano. No propiamente al reino, sino al reinado de Dios. Cómo Dios ejerce su gobierno sobre nosotros, en el cual nos sometemos a su voluntad y buscamos vivir de acuerdo a sus principios. La justicia de Dios, dice, la justicia de Dios se refiere a vivir de acuerdo a sus estándares morales y a alcanzar la santidad en la ética de Jesús. Exactamente, vivir ahí y rebasarlos de tal manera que vivamos en la ética de Jesús. Así como lo dijo Jesús. Y lo hemos estado estudiando. ¿Oíste que fue dicho? Pero yo os digo, así que, por lo tanto, aquí hemos oído que se debe vivir de tal manera, la cultura, pero Él nos dice que no, que confiemos, así que vivamos confiando en las promesas de nuestro Dios. Aquí es donde entonces está el que nos debemos ocupar insistentemente en qué, en buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, ¿cómo va a venir, hermanos? Por añadidura. Dice un proverbio, echa tu pan a las aguas que después de un tiempo lo recogerás. Por lo tanto, hermanos, miren, la comida, el agua y el vestido son necesarios. Son necesidades que se deben satisfacer de manera genuina y oportuna. Nadie puede vivir si no tiene cubiertas estas. Y sin duda, quien se angustia por ello o se entrega a buscarlas de manera insistente, estará expuesto a describir una ética de avaricia, codicia y mezquindad. En cambio, quien experimenta el amor, la gracia y el cuidado del Padre amoroso, tiene todo lo que necesita para vivir con plenitud, sin angustia, colocando los bienes que satisfacen nuestras necesidades legítimas en su verdadero lugar, no como ídolos vanos, sino como añadiduras. Pablo decía, he tenido, no he tenido, he aprendido a ganar, he aprendido a perder, he dormido así en la calle, he dormido en buenos lugares, he andado de aquí para allá, he comido bien, me he quedado con hambre, pero ¿sabes qué? Al final, dice él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no se refiere a que pueda hacer cosas extraordinarias, sino se refiere a que todo lo que he vivido lo puedo en Cristo que me fortalece.